La comunidad online AIMFRI es un nuevo concepto que busca potenciar la inteligencia colectiva en el mundo de los seguros. Para conocer más sobre esta iniciativa tenemos con nosotros a Carlos Font, del equipo AIMFRI. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Qué es AIMFRI? AIMFRI es principalmente un foro de seguros. Desde hace ya bastante tiempo, nosotros estamos en el sector asegurador, nos hemos dado cuenta que la gente tiene seguros, porque debe tenerlos, sus padres, sus familiares, pero realmente no hablan de seguros entre ellos. Entonces fue donde creamos un foro en internet con todo lo que conlleva, foro AIMFRI, en el cual cualquier persona puede hablar libremente de seguros, pero cualquier tipo de opinión, puede ser buena, puede ser mala, sobre su compañía, sobre su seguro, sobre su aseguradora, de forma que pueda volcar esa información o pueda buscar esa información y digamos que la inteligencia colectiva entre todos, que ahora se llama muy de moda la inteligencia colectiva, le den para tener ese conocimiento que está buscando, con lo cual es un foro de seguros para que la gente hable entre ellos de seguros. ¿Crees que no hay suficiente cultura del mundo del seguro? ¿La gente desconoce lo que es el mundo del seguro? Según nuestra experiencia, sí. La gente sí que sabe muy por encima que debe de tener seguros, la gente sabe también lo que es un seguro, pero sin embargo cuando empiezan a ahondar en lo que es el seguro así, cuando empiezan a hablar de primas, de siniestros, es cuando realmente se pierden. O sea, la gente sabe que un seguro es lo que debe tener su coche, debe tener su casa, pero no llegan más allá. El problema que tenemos es que, por lo menos en la cultura española, la gente cuando habla de seguros, ellos o se tienen seguros o no tienen seguros al 100%, cuando realmente el seguro es mucho más amplio. Puedes tener un montón de coberturas distintas y cuando tienes un siniestro, cuando te pasa algo en el coche, te das cuenta que no es así, y es cuando te das cuenta que realmente no tienes ese conocimiento. Sí nos hemos dado cuenta que el lenguaje asegurador es bastante complicado para el consumidor final. Entonces lo que hemos intentado es llevar ese lenguaje a la gente de la calle, transformarlo para que lo puedan entender de forma que cualquier persona pueda hablar libremente de seguros sabiendo de lo que está hablando. ¿Y cuáles son los objetivos de AIMFRI en cuanto a su participación aquí en el Foro del Empleo? Pues en este momento lo que queremos es darnos a conocer sobre todo a nivel consumidor. Queremos que los consumidores entren a la AIMFRI, conozcan lo que es el foro y que realmente sean capaces de compartir y de hablar de seguros. Lógicamente nosotros estamos llevando el foro lo que es el seguro a su nivel más bajo, a su nivel de consumidor. Digamos que toda la gente que está en la facultad de Economía, o en la Economía o en cualquier otra facultad, son prescriptores y futuros consumidores de seguros, con lo cual lo que buscamos es esa formación en todo el tema asegurador, en todo el lenguaje asegurador, para que cuando llegue el momento de tener un seguro, de contratarlo, estén perfectamente formados y sepan lo que están haciendo. De alguna forma es un trabajo un poco de promoción, ¿no? de estos valores o de este sector que muchas veces se pierde un poco en la letra pequeña, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho tenemos un personaje en el foro que es la letra pequeña que incide precisamente en ello, ¿no? Que es cuando tú tienes un contrato de seguro no sabes lo que hay dentro. Lo que estamos fomentando es el conocimiento, es lo que queremos, que la gente realmente sepa de lo que está hablando cuando contrata un seguro, que sepa qué es lo que está haciendo sobre todo. Con este fomento del conocimiento sobre el sector asegurador nos quedamos. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.